Fíjense que hoy, al principio del programa, ya les hablábamos de las pistas que no se siguieron finalmente, pero que fueron consignadas por el GIEI. Después del video del fin de semana, resulta que todo empieza a tener una claridad mucho más evidente y desde luego lógica. Bueno, pues fíjense ustedes que en la línea está la doctora Ángela Buitrago, ex investigadora del GIEI, del caso Ayotzinapa, a quien tuve el gusto de conocer y platicar un par de veces en el Mañanero versión televisión, y ahora está en la línea. Doctora Ángela Buitrago, ¿cómo estás? Buen día. Querido Broso, muy alegre de volverte a oír, ya me hacías falta. Gracias, doctora. Fíjate que pues tú seguramente sigues la pista de México. México, una vez estando aquí, pase lo que pase, es difícil de olvidar. Y me imagino que tendrás fresco ahora ese video donde sale esta tortura, donde se menciona eso que ustedes insistían tanto de Huitzuco. Hay que buscar en esa dirección, la dirección opuesta a Cocula. ¿Qué te ha parecido esta novedad que ustedes ya tenían en el radar? Mira, Broso, primero decir y condenar esos actos de tortura que fueron informados por el GIEI desde el primer informe en el año 2015, sí, cerrando el 2015, y lo reiteramos en el año 2016. Pero que también ha sido objeto de el debido cuidado de la oficina de Yanan Yarab de Derechos Humanos. Y obviamente decirte que además de repudiar esos actos, ese es un hecho conocido desde hace más de 4 años. Sí. Ese es un hecho que lo que implica es que las torturas son ciertas, sí, no era ninguna suposición del GIEI, pero además que tienes 3 elementos para considerar que Cocula no es el destino de los estudiantes. Primero, todos los informes técnicos que arrojan la negativa de que pueda ser allí, pero segundo, que el grupo, tal y como lo muestra la escena de los hechos, fue dividido desde el principio. Más o menos, lo dijimos nosotros, entre 13 y 14 estudiantes tomaron hacia Huitzuco, ruta en donde efectivamente coincide la afirmación que menciona Carlos Canto en el video de tortura, que es hacia Mezcala y hacia Chilpancingo, y sobre esa base también la necesidad de que se busque donde realmente pueden estar las pistas. Mira, yo me canso de decirlo, pero hay elementos que están dentro del expediente que son clarísimos hacia ese lado, y si bien es cierto pueden ir avanzando y pueden haber ido avanzando, algo que nunca han tocado es por qué obstruyeron la investigación, quiénes obstruyeron la investigación. Fíjate, simplemente para que analices el video de Canto Salgado. Si Canto Salgado hablaba de Mezcala y hablaba de la Policía Federal Ministerial, que leyendo también la columna de Ricardo Rafael coincido plenamente con él. Brutal. ¿Cómo es posible? Sí, brutal. ¿Cómo es posible que no se le haya preguntado a esas personas y no se haya investigado? Ayer oía yo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos apenas va a compulsar copias por tortura con ocasión del video que salió antier. Sí. Por Dios, eso es lo primero que debían haber investigado y que debían haber seguido. Pero fíjate, Ángela. Y fíjate que... Sí, perdón. No, dime. Mira, Ángela, lo que sucede es que para mucha gente se están revelando o desvelando situaciones que ustedes ya sabían. Evidentemente, ustedes estando en un país que no es su país original, ustedes desde luego llegó un momento en que podían estar entre la espada y la pared. No se dejaron callar, pero queda ya muy claro para todos aquellos que no creían o que sospechaban que mientras ustedes más acertados eran, más ataques empezaron a recibir desde el gobierno mexicano y desde la Secretaría de Gobernación para tratar de acabar con su reputación y con su imagen. Tan acertados llegaron a estar. Eso desde luego ustedes lo debieron platicar. Sí, y lo dijimos públicamente también, Broso. A mí me hicieron una entrevista en el momento en que más fuerte era el despliegue mediático
contra nosotros. Y yo lo que dije es, yo me hago oídos sordos porque quiere decir que estamos en el camino que estamos. Exacto. Y sobre esa base, cuando nosotros concluimos el primer informe, si tú lo miras, inclusive lo mencionamos dentro del primer informe, la presencia de los ministeriales en el momento en que los muchachos eran agredidos. Es cierto. Tal vez la presencia de las patrullas en otro sitio. Posteriormente dijimos algo bien importante y es la necesidad de que con las líneas telefónicas que mostraban la presencia de los muchachos en Huitzuco, se investigara en Huitzuco. Las líneas, las redes, las antenas mostraban que los celulares de por lo menos 10 o 11 muchachos pegaban en Huitzuco. Inclusive hicimos 3 visitas posteriores hacia el mes de marzo y abril del 2016, cuando ya se acababa el segundo mandato, entre Huitzuco, Pololcingo y la zona efectivamente donde pegaban esas antenas. Yo la verdad, después de casi 2 años y medio que hemos salido del país, no entiendo si se ha investigado o no, obviamente esta línea, porque pues yo no estoy al tanto de la investigación, pero sobre todo que no haya resultados de consignaciones sobre obstrucciones y sobre formas de tratar de evitar que se supiera dónde estaban los muchachos. Y lo más importante aún, yo creo, es la voluntad hoy en día de seguir con la investigación. Esa es una situación que a mí me alegra profundamente, pero que obviamente si nosotros tenemos todos estos elementos juntos, Broso, habrá gente interesada en que no avance. Claro. Y eso es lo primero que hay que detectar. ¿Cuáles son las personas que pudieran estar involucradas? Sí, porque además para muchos en ese momento fue muy impresionante que la confianza de la gente se la ganara el GIEI y que la desconfianza de la gente estuviera justamente en el Estado mexicano. O sea, había que desconfiar del Estado mexicano porque lo que ustedes estaban diciendo en ese momento y lo que nos estaban señalando sí tenía coherencia, como lo que dices ahora. Sí, qué bueno que se echara a andar la investigación en serio del caso Ayotzinapa, pero tú dices, debe haber resistencia, debe haber grupos importantes de interés y de poder que no van a permitir que eso ande, porque ya con la historia, ¿cómo le dicen? La verdad histórica, ya con eso se salvan muchos cuellos y nada más tienes ahí changuitos que sacrificar. Pero de volverse a hacer, tendríamos que tener mucho cuidado con las resistencias porque van a ser de esa dimensión y de ese tamaño, va a ser bestial. Claro, y nosotros las vivimos, Broso. Claro. Nosotros vivimos cómo se trataba de disimular, cómo se trataba de desviar. Eso lo dejamos claro en nuestros informes. Sí. Y era un elemento que nos llamaba mucho la atención, en donde efectivamente llegábamos a cierto punto y encontrábamos una pared. Es como la canción, esa maldita pared, y esa maldita pared nunca la pudimos pasar. Ahora. Porque efectivamente se llegó, sí. Ahora queda todo. Vamos, era claro para mucha gente la manipulación de ese asunto. Llegamos a decir, y lo recordamos hoy en el programa, la postal más noble o más fidedigna de nuestro país es Iguala. Todo mundo tuvo que ver y cómo se cubrieron todos para dejar una salida que fuera propicia, que fuera conveniente, parece como si fuera una película de terror. Y ustedes estuvieron en medio de esa película de terror, en el GIEI, luchando con la bestia que fue propiciada, patrocinada por el propio gobierno mexicano para que nada se sepa, para que haya una versión donde todo el mundo esté contento, no obstante que 43 normalistas habían desaparecido. Ustedes estuvieron en medio de esa pesadilla y yo me pregunto, Ángela, ¿tú crees que en estos nuevos tiempos con el nuevo gobierno, a pesar de las resistencias o con todo y ellas, sí vale la pena reanudar el caso Ayotzinapa, darle ese instante de claridad a los padres para que puedan morir con su dolor, pero sabiendo la verdad? Mira, vale la pena desde todo punto de vista porque seres humanos que están en este momento en una incertidumbre salvaje, pero además
porque son seres humanos que eran un futuro para México, los muchachos de México, pero además porque México se lo merece. Yo quisiera invitar hoy a todas las personas que saben y conocen qué pasó, que se acerquen realmente a, por lo menos, al gobierno, a Alejandro Encinas, a las personas que están llevando la investigación, para que les cuenten realmente, así como sale este video, debe haber muchísimos videos. Sí. Así como sale esta información, debe haber muchísima información, pero también, Broso, el miedo, el temor. Hace en muchas ocasiones que nos callemos de cosas que conocemos y resulta que hoy es el día de decir basta, no más. Por eso el crimen organizado, por eso la delincuencia y por eso esta clase de criminales ganan la partida, porque precisamente el miedo nos corroe, pero hoy pudieron ser ellos, mañana podemos ser nosotros. Ese es un tema que yo creo que uno tiene que tener clarísimo, y si quiere a México, y si quiere su pueblo, y si quiere sus hijos, sus nietos, bríndeles un hogar seguro. Yo creo que si todos nos ponemos de acuerdo, la sociedad tiene que participar en investigaciones, y creo que la teoría comunitaria hoy más que nunca cobra un relevo importantísimo en la forma de mirar. No es la policía, no es la investigación, somos todos los que colaboramos en este crimen y en esta violencia. Y creo que tanto México como Colombia han incentivado muchísimo el crimen. Ya es momento de que la sociedad se pare contra el crimen. No más miedo, Broso. Si hubiera realmente la voluntad política de echar a andar nuevamente este caso y realmente hubiera la voluntad de llegar a la verdad y te invitaran a que colaboraras nuevamente, y ya sea con el gobierno o por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿vendrías otra vez, Ángela? Sí, Broso. Yo vendría porque creo que es una causa justa, y volvería a México por una sencilla razón: por tratar de ayudar y encontrar qué pasó con los muchachos. Sí, a pesar de todo, a pesar de los ataques, a pesar de todo. Cada quien pone un granito de arena, y si yo puedo poner un granito de arena lo haría, y así se lo dije también al gobierno mexicano, que ya me invitó a participar, Broso. Pero indiscutiblemente pues hay tiempos y hay cosas que hay que coordinar. Pero digamos que ese tema en particular es un tema que a mí me importa mucho, y me importa mucho no desde otra esfera diferente que la personal, es más un compromiso personal con esa indignidad que tiene llevarse 43 personas y que no aparezcan, matar 6, lesionar otras tantas y que no le importe al resto de la comunidad. O sea, yo pienso que en eso me enseñó mucho México, en solidaridad. Pienso que México salió con un pie adelante a decir no vamos a permitir que estos muchachos desaparezcan, y es el momento ya que está la voluntad política, sobre todo, también muy enfrente de este proceso. Pero lo que sí quiero advertir yo es que mientras no se delaten y no se vea realmente qué hay debajo de todo este entramado y quiénes realmente participaron, es muy difícil saber con quién puedes tú trabajar. Porque obviamente pues hay muchísimas personas, y te lo digo de corazón, Broso, a mí me ayudaron muchísimo en tiempos pasados. La Policía Federal me colaboró a mí en investigaciones. Mira, lo de Huitzuco y Colotzingo fuimos con la Policía Federal. Y si no hubiera sido porque ellos me acompañan, creo que tampoco hubiera podido desplazarme allá. Y obviamente también tuve colaboración de gente que quería saber de eso, porque moría del susto de pensar qué le podía pasar a él y a su familia. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar todos estos temas. Mira, yo te decía, Canto habla de policía ministerial. Nosotros en nuestro informe hablamos, como te dije, de la presencia de policía ministerial. Y la policía ministerial es la que pertenece a las entidades de investigación. ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿En qué escala? Nunca se quiso averiguar eso. Se ha hablado de una cantidad de personas alrededor, se ha hablado de otras personas. Yo sé que una investigación es muy compleja, pero si tú no logras limpiar esos aspectos que son fundamentales, tú tampoco sabes con qué estás trabajando ni el material que te están dando. Tu solidaridad se aprecia y se agradece, pero también tu condición se entiende. No se puede simular más.
si verdaderamente se quiere llegar a la verdad, tendrán que llegar hasta esos lugares, hasta esos recovecos en el infierno donde nadie quiere llegar, donde nadie quiere asomarse, donde se inventan borrones y cuentas nuevas y puntos finales. Y hay que hacerlo porque esto es como una bola de nieve. Sí. Entonces, no solamente es este caso, pueden ser muchos casos. Así es. La desaparición es un flagelo de México. Ángela Buitrago, doctora, ex investigadora del GIEI del caso Ayotzinapa, ahora está en Colombia. Ángela, te abrazo, te agradezco estos minutos y ojalá que nos veamos muy pronto y que nos veamos muy pronto aquí, porque sí hubo voluntad política para echar a andar de nuevo este caso Ayotzinapa, caiga quien caiga. Gracias, Ángela. Gracias, Broso, y una alegría oírte. Espero volver a ver. Muchas gracias, Ángela Buitrago, doctora Ángela Buitrago en El Mañanero. Música.